Hola chicos, en este video vamos a hablar sobre la ley de Ohm. Y bueno, primero cuando hablamos de la ley de Ohm, vamos a hablar de lo que es la resistencia y la relación entre esta, la tensión y la intensidad de corriente. Como habíamos mencionado en un video anterior cuando explicamos la carga eléctrica, pues el movimiento de cargas es la que crea la corriente eléctrica. Ahora, vamos a asumir que tenemos un material cualquiera, conductor, del cual hemos hecho un corte transversal. Este pedacito de corte va a tener una longitud L y justo donde hemos realizado el corte, pues se generará una área de sección transversal y además este material tendrá un valor de resistividad llamado ρ, que lo vamos a representar con la letra ρ, que es una constante. Por lo tanto, la resistencia será igual a esta constante ρ multiplicada por la longitud dividida para el área de sección transversal. Bueno, visto así y habiendo definido qué es la resistencia, ahora vamos a ver cuál es el elemento para representar la resistencia. Y el elemento para representarla se llama resistor y se representa con este símbolo que vemos aquí. La unidad de la resistencia es el ohm, que se representa con esta letra griega. Ahora, un ohmio es igual a 1 voltio sobre 1 amperio. La ley de Ohm lo que nos dice es que la tensión a lo largo de un resistor es directamente proporcional a la corriente. Y esto lo podemos representar de la siguiente manera. Tensión directamente proporcional a la corriente. Y eso implica entonces que mi tensión o voltaje será igual a mi intensidad de corriente por la resistencia. Y si queremos acordarnos siempre, pues lo podemos dibujar como una pirámide donde tendremos el voltaje en la parte superior, voltaje es igual a I por R. Ahora, cuando hablamos de resistencia, podemos tener tres casos. Primero vamos a dibujar el caso más común, que es cuando mi resistencia tiene un valor. Siendo así, dibujamos esta cajita que representará un circuito, no nos interesa lo que hay dentro, pero sí estará conectado a un resistor con un valor. Si es que aquí hay una resistencia, vamos a dibujarla. Bien. Esto estará polarizado de positivo a negativo, como habíamos visto antes también. Colocaremos el valor de la resistencia y por lo tanto va a existir un voltaje en esa resistencia y una corriente que circula a través de ese circuito. Aquí yo puedo decir que mi voltaje es igual a mi intensidad de corriente por mi resistencia, aplicando la ley de Ohm. Y que mi corriente será igual al voltaje sobre la resistencia, como habíamos visto en el triángulo que dibujamos hace un momento. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa cuando la resistencia es igual a cero. Si la resistencia es igual a cero, se produce un fenómeno conocido como el cortocircuito. Y vamos a analizar qué pasaría. Dibujamos nuevamente nuestra cajita representando un circuito y vamos a colocar los cables y decimos que la resistencia es cero. Si la resistencia es cero, entonces no habrá absolutamente nada donde antes habíamos puesto el valor de resistencia. Si colocamos los puntos de polaridad, ahí tenemos resistencia es cero. Y ahora vamos a colocar los puntos para poner la polaridad de nuestro circuito.
Y aquí ocurre un fenómeno interesante. Si la resistencia es 0, mi voltaje en esta parte del circuito será 0. Pero sí que va a existir un valor de corriente. Ahora analicemos el siguiente caso, y es que pasa cuando la resistencia es demasiado alta. Y si esta resistencia es muy alta o tiende a infinito, pues el fenómeno que ocurre es un circuito abierto. Si hay una resistencia muy alta, quiere decir que el material no permite el paso de corriente, se opone completamente al paso de corriente. Y vamos a verlo en un circuito cómo se representaría y qué es lo que ocurre. Vamos a colocar los terminales y ahora decimos, la resistencia es muy alta. Y si es muy alta y tiende a infinito, simplemente pues la dejaríamos allí, los cables abiertos como que si no existe nada. Y si colocamos la polaridad de nuestro circuito, lo que va a pasar es lo siguiente. La resistencia, habíamos dicho, tiende a infinito. Por lo tanto, aquí mi corriente, al estar eso abierto, será 0. Pero recordemos que los voltajes en paralelo son iguales, por lo tanto, en este punto sí que existiría un valor de voltaje, que sería el mismo del voltaje en paralelo que tenga mi circuito. Eso es todo, chicos. Cualquier pregunta, pues la pueden poner. Un saludo.